emperador francés Napoleón dijo: hace falta más valor para sufrir que para morir. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Antes de recibir el primer caso del día de hoy, quiero dedicar este programa para todas las personas, todas las familias que han tenido que enfrentar el suicidio de algún familiar. Es un acto que duele demasiado porque se nos hace ilógico muchas veces ante el amor que le tenemos a la vida, ante el instinto de sobrevivir que llevamos los seres humanos. El acto del suicidio nos confunde. Dedicado a esas personas. Recibamos el primer caso de hoy. Que pasen los litigantes, por favor. Doctor Apolo, no voy a permitir que lo que más quiero acabe con su vida. Si deseo matarme y que me coman, es mi decisión. Buenas tardes. Marbelice, usted es la demandante. Explíqueme su demanda en contra de Juan y lo que usted exige. Doctora, yo lo único que le exijo, y no es una exigencia, es un pedimento, más que una exigencia, es que usted me ayude para conseguirle una ayuda psicológica a mi sobrino. Pero si yo no estoy loco. Juan Ernesto, déjame terminar, por favor. ¿A tu sobrino? Es mi sobrino, pero es mi sobrino, doctora, pero es mi hijo también, porque hace 3 años vive conmigo. ¿Y la mamá qué le pasa? Mi hermana, él viene de una familia con muchos problemas, ¿verdad? Un padre abusador, un padre con problemas de alcohol. Mi hermana, si se quiere, un poco descentrada en la vida, de traer hijos y no hacerse cargo de ellos. Yo soy una mujer que yo me casé muy joven, enviudé. En mi matrimonio no tuve hijos. Hace 3 años me vine a vivir a los Estados Unidos para salir un poco de ese ambiente. Quería salir de allá. Me vengo para acá, siempre pensando en mi familia que la dejo en Venezuela, en todos los problemas que pasan en Venezuela. Y más los problemas que tiene mi sobrino. Porque él es mi sobrino, doctora. Él es mi hijo. Lo veo como mi hijo. Por eso me tiene muy preocupada una serie de situaciones que están pasando actualmente. A ver, explícame. Resulta que de hace un tiempo para acá estoy notando actitudes en él un poco raras. En menos de 2 meses ha bajado más de 30 libras. Le pregunto, Juan, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Me dice que nada. Él no sale, él no tiene amigos. Él solo está en internet. ¿Cómo viene a vivir contigo? ¿Por qué? Porque resulta, doctora, que él era un niño en Venezuela, que él se fue de su casa y él estaba viviendo en la calle. Él hacía drogas. Un día, haciendo drogas en la calle, como un indigente, él lo atropelló un carro, casi muere. Yo me entero de todo esto, me alarmé, me preocupé, pensé que le podía dar un mejor futuro, una mejor vida. Y también una compañía para mí, doctora, porque vivir acá solo no es fácil. Acá no es fácil, aquí uno trabaja todo el tiempo. Pero tener un familiar, tener una persona que es tu familia. ¿Y lo mandaste a buscar? Y lo mandé a buscar. Perfecto. Lo he tenido en mi casa. Nadie te lo pidió. Juan Ernesto, yo no es que me lo pidieras, Juan. No es que me lo pidieras. Es que yo quiero hacer un bien para ti, Juan Ernesto. Pero yo no quiero tu bien. Ok, un momento. Lleva 3 años viviendo contigo. Y has visto un cambio en él muy grande. Ha bajado 30 libras de peso. Doctora. No tiene amistades. No. Se la pasa en el internet solo todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Qué más? En ningún momento. ¿Qué pasa? Que un día, en vista de todo esto y tratando de buscarle una respuesta a todo lo que pasa, yo lo mando al supermercado para sacarlo de la casa. Y yo me meto en su cuarto y empiezo a revisar su computadora. Porque tú me tienes que revisar las cosas. Juan Ernesto, porque yo necesito, yo soy tu representante, yo necesito saber qué es lo que pasa con tu vida, doctora. Eso no es tu problema. Doctora, él es menor de edad.
Él es menor de edad. Oh, es menor de Él es edad. menor de edad. Y mientras él esté viviendo bajo mi tutela, yo tengo que ver qué es lo que él está haciendo. Yo tengo que ver que si él todo el tiempo está pegado en una computadora, yo tengo que saber qué es lo que lo tiene tan atento. ¿Qué es lo que le llama tanto la atención? ¿Y qué descubriste? Descubrí, doctora, algo, una locura, ¿sabe? Una locura. Él se quiere suicidar. Porque él piensa que suicidándose, él se va a hacer como un dios. Él va a marcar un precedente. Porque él quiere darle un sentido a lo que es una muerte, a lo que es su muerte. Como un muchacho de 17 años me viene a decir a mí, ¿verdad? Que él, dando su vida para que otros se lo coman. Pero ¿y la parte de que se lo coman otros? ¿De dónde viene todo esto? Doctora, porque hay una secta. Todo viene de una secta supuestamente religiosa, que no sé qué de religión tenga eso. Donde dice de que ellos reclutan a muchachos de menores de 25 años para que estos muchachos donen su cuerpo para alimentar a otros. Entonces el proceso es que no acaba ahí, porque el proceso para llegar a esto, aparte de la muerte, es un proceso espeluznante. Espeluznante porque lo tienen 2 días en ayuno. Ok, espérate un momento. Déjame hacer un pequeño receso y cuando regresemos me cuentas ese proceso. Regresamos después de este corto receso.